Damos comienzo a una nueva reunión del seminario para que psicoanalistas en tiempo de inteligencia artificial. Enrique, cuando quieras. Bueno, gracias Patricia, buenas noches de nuevo. Hoy estoy medio zombie porque estoy medio engripado, así que si digo algunas tonterías, sepan disculpar. Eh, y voy a empezar por una nota de actualidad, que tiene que ver con un texto escrito por un tal Platón, acerca de cómo se hace un tirano. Porque bueno, ante la pregunta de por qué estamos leyendo un texto que tiene 2400 años, eh, recordemos que el título que le pone Sófocles al libro, a la tragedia, es Edipo Tirano. Algunos dicen que en verdad se le puso Edipo, pero como después se escribió otro Edipo, entonces se agregó lo de tirano. Pero la cuestión del tirano, que parece que no tenía el mismo sentido en la Grecia antigua que ahora, lo trabaja Platón como que el tirano es hijo, la tiranía es hija de la democracia. Esto me parece interesante, ¿no? Cuando nos encontramos con un tirano o con alguien que tiene actitudes tiránicas, despóticas, tenemos que pensar que proviene quizás de una práctica no tiránica. Lo que, lo que a Platón le interesa para ubicar la génesis de un tirano es la relación que tiene con lo que él llama los placeres y deseos innecesarios. Uno tendería a pensar que los placeres y los deseos no son del orden de lo necesario, pero Platón dice que son los contrarios a toda norma y que probablemente se producen en todos nosotros, pero son reprimidos por las leyes y por los deseos mejores, junto a la razón, y en algunos hombres son extirpados por completo o reducidos a pocos y débiles en algunos, y en otros hombres son más fuertes y más numerosos. ¿No podría reconocer en esta formulación de Platón mucho de lo que dice Freud? Es decir, hay deseos que van contra las normas y contra las leyes y que son reprimidos, reprimidos no en un sentido de la represión freudiana, ¿no? Reprimidos en cuanto a que uno se reprimiría de avanzar en esos deseos. Y entonces, cuando en el diálogo que Sófocles, no me acuerdo, Sócrates, no me acuerdo con quién estaba dialogando en este capítulo de República, en el 9, le preguntan a Sócrates, ¿a qué deseos te refieres con esos deseos no necesarios? Dice, a los que se despiertan durante el sueño. Cuando duerme la parte racional, que es la parte dulce y dominante del alma, entonces entra en el sueño la parte bestial y salvaje, llena de alimentos y de vino, salta y se abre el paso y se satisfacen los sistemas. Es una teoría, la de Platón, muy cercana a la que nosotros podríamos decir que pensamos sobre el sueño. Ahora, ¿cuáles son esos deseos no necesarios y contrarios a toda norma que suelen estar en los sueños? Dice Platón. Acostarse con su madre, cometer crímenes y no abstenerse de ningún alimento. Acostarse con su madre, cometer crímenes y no abstenerse de ningún alimento. Si ustedes recuerdan, Freud en El porvenir de una ilusión plantea que hay tres prácticas de la cultura que son históricas, que provienen de la Grecia antigua, o por lo menos que ya en la Grecia antigua podían rastrearse, y que son el canibalismo, el incesto y el asesinato. Y que de esas tres solo dos son reprimidas por la cultura, el incesto y el canibalismo.
En cambio, el asesinato puede ser admitido, incluso reglado. Por ejemplo, un Estado toma a su cargo la potestad de matar. Ahora bien, ¿qué distingue a un sujeto democrático de un tirano? Dice la relación que tiene a esos deseos. Y entonces dice, bueno, cuando un padre ha transmitido a sus hijos, a su hijo, lo que es la austeridad y el domeñamiento de los instintos, cría un hijo democrático. Pero puede ser que por ciertas compañías de otros varones, no tan refinados como ellos, como el padre, el hijo puede entrar a desear otro tipo de prácticas que Platón no duda en llamar eróticas. Acá plantea el eros como el eros es el que produce satisfacciones que bien pueden ser no normatizadas. Bien, en este caudillo del alma, va a decir el tirano, custodiado ahora por la locura, se enfurece y toma algunas opiniones o deseos de los considerados positivos, los aniquila y arroja fuera de sí, hasta quedar purificado, ¿no? Y hace correr esa locura. Bueno, el párrafo es un poco complicado, pero de lo que está hablando es de la génesis del varón tiránico, donde es Eros el que lo convierte en tirano, ¿no? Un hombre entregado a un espíritu tiránico, borracho, erótico o lunático. Y lo que más me interesa resaltar de esa secuencia es que llevado por ese impulso erótico, embriagado o enloquecido, se vuelve, se vuelve contra aquello que lo obstaculiza, por ejemplo, contra el padre, hasta el punto de poder eventualmente matarlo. Es decir, que el tirano es, por definición, podemos decir, un parricida. Claro, que cuando tomamos el término parricidio, entramos de nuevo en la cuestión de los oráculos, ¿no? Cuando el oráculo de Delfos le dice a Layo, no tengas hijos porque tu hijo te matará, Layo interpreta ese oráculo a la manera de una profecía, de un decir asertivo. Pero Platón plantea que también puede haber parecidos simbólicos. Lo dice, por ejemplo, en el Sofista. En el Sofista hay un extranjero que llega a la ciudad y va a decir que el extranjero dice, no supongas que soy capaz de cometer una especie de parricidio. ¿Cuál? Le pregunta Teeteto. Debemos poner a prueba el argumento del padre Parménides y obligar a lo que no es a que sea en cierto modo y recíprocamente a lo que es que de cierto modo no sea. Es decir, que el parricidio que se plantea en el sofista es ir contra el padre, contra las enseñanzas del padre, porque para Parménides lo que es y lo que es no es. Y acá el extranjero dice hacer que lo que es no sea y lo que no es sea. Esa sería una manera entonces de interpretar un oráculo, cuando el oráculo le dice tu hijo te matará, de una manera simbólica. Esto, bueno, algo adelanté la vez pasada. La manera en que el sujeto toma el decir del otro puede también distinguirse en estos modos. O toma el decir que proviene del otro como un acerto profético o como un enigma a descifrar o a interpretar. Tomemos lo que es por ejemplo, el trabajo infantil.
lo que yo llamo trabajo infantil, que es esa tarea de los niños que tienen los niños pequeños, que es tratar de entender cómo funcionan las cosas y de tratar de entender en el decir de los padres cómo también cómo funcionan las cosas, de qué se trata el mundo. Y habitualmente los padres, con ciertos temas que son los más difíciles de transmitir, todos tenemos la experiencia de nuestra o de escuchar a nuestros analizantes con sus hijos pequeños, que las cuestiones del sexo y la muerte son difíciles de explicar y que terminan siendo enigmáticas para los niños. ¿Cómo entienden los niños las frases de los adultos? ¿Mm? Las pueden entender también como aserciones proféticas. ¿Mm? Si te seguís portando mal, va a venir tu papá y te va a cortar el pito, digamos, para decirlo en los términos freudianos clásicos. Las pueden, ¿no? Eso puede generar justamente el temor a la castración, la angustia de castración, pensando que eso va a ocurrir efectivamente, o bien puede ser interpretado de una manera simbólica. Me va a castigar, me va a prohibir, me quita el celular, lo que fuere. Del mismo modo, cuando leemos la forma en que Freud lee Edipo tirano, Edipo rey, Freud va a decir que, bueno, esos sueños eróticos que tiene Edipo con la madre, en verdad son la realización de una fantasía, ¿no? De una fantasía. Y que entonces a partir de ahí, desde el sueño de Edipo, donde se acuesta con su madre, esto vamos a trabajarlo la vez que viene, Freud extrae de ahí el complejo de Edipo y hace una generalización, ¿no? Dice, ¿por qué nos llega tanto el drama edípico escrito por Sófocles? Porque el deseo incestuoso por la madre y el deseo asesino por el padre está en todos nosotros. Es más, Freud ubica el nacimiento de la cultura y de la hermandad en el asesinato del padre, ¿no? Bien, cuando Lacan toma el Edipo de Sófocles, va a tomarlo de una manera simbólica. Va a tomar qué hay en el Edipo de Sófocles de transmisión. ¿Qué es lo que se ha transmitido en la dramática edípica? Y fundamentalmente lo toma en términos de la distinción entre el saber y la verdad. Porque la frase oracular, según la define Lacan, en esa ocasión en el seminario 17, por ejemplo, es un saber en tanto que verdad. Lo digo así rápido, pero lo vamos a desplegar. Lacan viene diciendo que la verdad solo se puede decir a medias. Esto todos lo conocemos, seguramente todos lo hemos leído. ¿Qué verdad tienen las frases de los padres? ¿Conllevan una verdad en términos de saber o conllevan una verdad porque son los padres quienes profieren las frases con las que los niños son criados? Cuando Lacan habla del medio decir de la verdad, es decir, que la verdad no se puede decir toda, es decir, que la verdad no puede decirse en términos de saber, toma la figura de la quimera. Entonces, en el seminario 17, en la clase, en la sesión que Miller estableció como la histérica y el amo, toma la figura de la quimera. La quimera era un animal híbrido, mitad animal, mitad humano. Su hija es la esfinge, y la esfinge es la que le propone a Edipo ese enigma, que es quién es el animal que camina cuatro patas, luego en dos, luego en tres.
Lacan se sirve de la figura de la quimera porque es medio humana y medio animal, con lo cual solo puede decir a medias lo que tiene para decir, porque la parte animal no habla. Y entonces va a decir que la estructura de lo que se llama una interpretación analítica es la misma estructura del oráculo. ¿Mm? Un saber en tanto verdad. El oráculo transmite una verdad, pero la transmite como saber. Tu hijo te matará. Si uno lo toma como saber, entonces el oráculo es profético. En cambio, si uno lo toma como una verdad dicha a medias, Layo podría haber interpretado, mi hijo me superará, mi hijo va a plantear las cosas distintas de como yo lo hago y simbólicamente va a superarme. Pero Layo lo lee en términos de saber, de que el saber se iguala a la verdad. Cuando Lacan trae un saber en tanto verdad como lo que es la estructura de la interpretación, nos está diciendo que cuando interpretamos, de lo que se trata no es aportar un saber, sino tomar en cuenta una verdad. Y allí nos dice Lacan, insiste en la diferencia de nivel entre enunciado y enunciación para que adquiera sentido la función del enigma. El enigma que trae la interpretación o que trae el oráculo, no está en el enunciado, está en la enunciación. Que esté en la enunciación quiere decir que cuando alguien formula una pregunta al oráculo, porque el oráculo era tanto la respuesta oracular como el lugar donde se hacía la pregunta, como la divinidad misma, el oráculo de Delfos, que era el oráculo de Apolo, o de Febo, según las versiones. Cuando alguien demanda, cuando alguien hace la pregunta al oráculo, es decir, cuando alguien formula la pregunta al otro, lo que espera del otro es una respuesta. Pero, ¿en qué términos? ¿De enunciado o de enunciación? Lo que nos importa del oráculo y de la interpretación es que cada vez que uno formula una pregunta, la respuesta se supone que es en términos de verdad y no tanto de saber. Pues fíjense que una de las fórmulas que da Lacan respecto a la interpretación es, ¿qué me quiso decir? ¿Mm? No es un saber lo que entrega la interpretación, es algo en términos de verdad, es algo en términos de verdad. Ahora, ¿quién interpreta? Cuando el oráculo da su fórmula o el analista hace su intervención, ¿quién interpreta? Porque si la interpretación, si el decir del analista es oracular, es decir, es una verdad que está en relación con un saber, pero que no es un saber enunciado, el que tiene que interpretar es el analizante. ¿Mm? Es decir, ¿qué me quiso decir? El que tiene que interpretar el decir oracular es, en todo caso, Edipo. Cuando Edipo envía a Creonte al oráculo para que el oráculo sentencie sobre la peste que asolaba a Tebas, ocurre algo interesante, es que Creonte le dice lo que el oráculo dijo, ¿no? Hay que eliminar el miasma, o sea, la contaminación de la ciudad y evitar que crezca. Pero es una frase enigmática porque ¿cuál es el miasma? ¿Cuál es la contaminación? Y entonces Creonte es el que hace una interpretación. Dice, hay que encontrar al que mató a Layo.
Pues efectivamente la contaminación es el parricidio, lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? Es ir contra el padre. En el caso de Edipo con Layo realmente, o en el caso el mito del cuento edípico neurótico simbólicamente. Fíjense que el oráculo no dijo para que la peste desaparezca hay que buscar al asesino de Layo, dijo algo bastante más ambiguo. Hay una verdad en ese oráculo, pero en términos de saber, el saber lo produce quien lo interpreta, que es Edipo. Del mismo modo, en la interpretación analítica, cuando el analista interviene y su intervención produce algo del orden de la verdad, el que interpreta es el analizante. Y entonces va a producir un saber respecto de esa intervención del analista. Dicho en términos más comunes, el analista produce un S1, su intervención, y el analizante va a ubicarse como sujeto en relación con un saber, con un S2, que construye a partir de escuchar la palabra del analista. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el oráculo de Delfos y el decir oracular del analista? La diferencia fundamental es que el oráculo está comandado por los dioses y los dioses todos lo saben. El saber no está supuesto, está más que supuesto, hipersupuesto. El oráculo sabe. En cambio, el lugar del analista es el del sujeto supuesto saber. Hay una suposición de saber en el decir del analista. Yo les comentaba en otra de las reuniones que Freud dijo que hay que leer el Edipo Rey de Sófocles como si fuera la marcha de un análisis. ¿No? ¿En qué sentido? Que se produce un suceso que despierta al analizante, despierta que sí que le produce inquietud. Edipo Rey comienza con que Edipo se despierta por lo que está sucediendo en Tebas, la peste lo despierta, y busca en el oráculo que le dé una respuesta respecto de cómo eliminar la peste. El oráculo da la respuesta, Creonte se lo dice, y ahí aparece el error trágico de Edipo, que es tomar justamente el oráculo no como si él fuera el rey, el tirano, el hombre político, es decir, eliminar la contaminación es eliminar la corrupción, digamos así, para los argentinos lo van a entender, eliminar el 3%, digamos, ¿no? Sería eliminar la corrupción política. Pero Edipo no lo lee como político, lo lee como sacerdote. Dice, mediante qué purga, mediante qué práctica hay que purgar, hay que producir esa catarsis. ¿No? Y ahí es donde Creonte dice, hay que encontrar al asesino de Layo. Pero claro, no se sabe quién fue el asesino de Layo. De modo tal que Edipo convoca a otro representante del saber en relación con la verdad, que es Tiresias. ¿No? Tiresias es recibido por Edipo con esta frase: Oh Tiresias, tú que todo lo sabes. Edipo le supone saber a Tiresias. ¿No? Además que lo sabes todo, bueno, no es solamente una suposición de saber singular, sino tú que todo lo sabes. Lo que puede decir si lo secreto, lo que pasa en el cielo y en la tierra.
esta ciudad, aunque no ves, porque ahora pues, Tiresias era ciego, tú sabes, sin embargo, qué enfermedad padece esta ciudad. Eres el único protector, el único salvador que le encontramos. Es decir, que ante la peste y ante el deseo oracular de eliminar la causa de la peste, Edipo convoca a un sujeto que sabe. Sálvame y aleja toda la impureza nacida en la ciudad. Y Tiresias, ¿qué responde? Cuán terrible es saber cuando no paga los gastos al que sabe. Una frase un poco enigmática, pero en principio lo que quiere decir Tiresias es que no hay manera de que el saber que posee no resulte terrible. Y le dice, déjame ir a mi casa. Mucho mejor tú y yo soportaremos de esta manera nuestra vida si me haces caso. ¿Podrías repetir, por favor, Enrique, la frase esa? ¿Cuál? La que responde Tiresias. Cuán terrible es saber cuando no paga los gastos al que sabe. Tiresias se quiere ir, no quiere decir lo que sabe. Él se ubica como sabiendo. Edipo le dice, por los dioses, si lo sabes, no te niegues. Te lo pedimos todos estos suplicantes. Y Tiresias dice, es que no lo sabéis. ¿Qué es lo que no lo sabéis? Tiresias dice, no quiero causarte dolor, ni a vos ni a mí. Es decir, hay un saber que sería mejor no saber. ¿Mm? Ustedes recuerdan la fórmula del síntoma de Freudiano, ¿no? Es decir, hay una representación que es inconciliable para uno de los, eh, para una de las instancias psíquicas. ¿Mm? Es mejor no saber. Cuando Hölderlin trabaja eh, el Edipo de Sófocles, va a decir que el problema de Edipo, el problema fundamental de Edipo, es que quiere saber, pero quiere saber de tal manera, esperen que lo encuentre, cuando uno lo busca no lo va a encontrar, ¿no? Aguarden un segundo. Llamamos al oráculo, si no. Quiere saber más de lo que puede soportar o contener. El error de Edipo, dice Hölderlin, es querer saber más de lo que se puede soportar o contener. Es decir, que hay un exceso. El exceso en los términos griegos es la ibris, ¿no? Es algo que va más allá de lo que el humano debería hacer cuando entra a querer entrar en la lógica divina, es decir, en otro territorio que el propio, que es lo que también Edipo hace cuando, en lugar de comportarse como monarca, se comporta como sacerdote. Quiere más, quiere saber más de lo que puede soportar. Entonces, Tiresias le dice que no le quiere decir lo que él sabe, porque aunque él se quede en silencio, son cosas que vendrán. Si él lo que le está diciendo es que conoce la profecía, ¿no? Y que no hace falta decir, porque eso va a venir igual. No quiero decir más, dice Tiresias. Si te place, enfurécete con la cólera más fiera. Es decir, Tiresias es prudente respecto del saber de que dispone.
En ese punto se comporta como un analista, digamos, ¿no? Porque muchas veces el analista encuentra el saber insabido, inconsciente del analizante, pero no se lo entrega de golpe, ¿no? Es necesario hacer un recorrido para que el analizante llegue a estar en condiciones de soportar y contener ese saber. Sin embargo, Edipo insiste y le dice, me parece que has tramado un crimen y lo has ejecutado, salvo que no has matado con tu mano. El crimen es que, según él, Tiresias y Creonte se confabularon para enloquecer a Edipo, porque Creonte también es el que le propone que traiga a Tiresias. Y Tiresias dice, ¿de verdad? Vos sos el impío que contamina este país. Es decir, que cuando Tiresias es maltratado o injuriado, ahí responde, ¿no? Eso es interesante también para cuando responde el analista, ¿no? Hay momentos de transferencia negativa, pero uno, no porque la transferencia sea en ese momento negativa, uno va a hacer la interpretación. Más bien justamente no. Vos sos el impío que contamina este país. Edipo, ¿tan impúdicamente lanzaste esas palabras? ¿Dónde piensas huir de esto que has hecho? Le dice. Y Tiresias dice, estoy a salvo. Llevo en mí la verdad. Esa es mi fuerza. Vean cómo aparece en el relato de Sófocles la relación entre el saber y la verdad. Lo que Tiresias sabe es una cosa, pero la verdad no es lo que Tiresias sabe. La verdad, como él dice, es que por más que no hable, eso va a pasar igual. La relación de la verdad y el saber, como leía antes, la plantea Lacan en el Seminario 17. Bueno, hay muchos lugares donde plantea la relación entre el saber y la verdad, pero va a plantear que el oráculo es una verdad sin saber. ¿Mm? Si el saber es del enunciado, el oráculo es de la enunciación. Es una verdad sin saber. Y va a plantear que el analista es aquel que hace funcionar su saber en términos de verdad. Seminario 17, estamos todavía ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes recordarán las fórmulas de los cuatro discursos, probablemente las recuerden, donde del lado de la gente del discurso analítico, el agente es el objeto A y debajo de la barra, en el lugar de la verdad, está el saber. Es decir, ahí hay una coalescencia entre el saber y la verdad. Pero ¿de qué saber se trata? ¿Se trata del saber de los dioses? ¿Se trata de un saber profético? ¿Se trata de un saber completo, previo? ¿El saber del analista es eso? Freud decía, hay que empezar cada análisis como si no supiéramos nada, porque el saber que va al lugar de la verdad en el discurso del analista es el saber producto del discurso del analizante. Es el analizante el que produce el saber. En el discurso de la histeria, o histérica, que es el discurso analizante, si ustedes recuerdan, en el lugar de la producción está el saber, lo que produce es saber. Ese saber producido por el discurso analizante es el que en el cuarto de giro va a ir al lugar de la verdad en el discurso del analista. Tiresias, en cambio, él tiene la verdad y tiene el saber,
Pero el saber de que dispone no tiene nada que ver con la suposición de Edipo. No es un saber supuesto, no es un saber producto de el decir de Edipo si Edipo fuera analizante. Es el saber del oráculo de los dioses. Entonces, ¿crees que vas a decir siempre esto sin lágrimas? ¿Lo dice esto que estás diciendo? Sí, porque tiene la fuerza de la verdad. A mí me resulta muy interesante. Yo supongo que Lacan habrá leído con esta precisión el Edipo de Sófocles, porque efectivamente en el seminario 17, cuando él dice un saber que funcione como verdad, bueno, esta que haga funcionar su saber en términos de verdad, dice como Edipo en Edipo Rey de Sófocles. Edipo no soporta que Tiresias no le diga la verdad en términos de saber. Y le dice, sos ciego de oídos, de pensamiento y de ojos, le dice Edipo a Tiresias. Ciego de ojos ya sabemos, ¿no? Pero ciego de oídos y de pensamientos. Te envuelve eterna noche, ni a mí ni a ningún otro que vea la luz puedes causarnos daño. Bueno, pues lo está molestando, ¿no? Lo está injuriando, como él mismo dice. Le dice, sos un brujo, un tramposo, un embustero, un charlatán, que tiene vista solo para el lucro, pero es ciego en su arte. Iba a decir que, bueno, que si él era el verdadero detentor del saber y de la verdad, ¿por qué no lo revela de una vez por todas el enigma? Y acá hay un punto interesante y es que Edipo quiere revelar el enigma del oráculo como descubrió el enigma que le planteaba la Esfinge, ¿no? Es decir, por un método de la interpretación simbólica. Bueno, Tiresias, injuriado por Edipo, dice, ya que tú ya que tú como ciego me injuriaste, teniendo vista, tú no ves a qué punto has llegado de desgracia, ni dónde moras, ni con quién vives. ¿Sabes de quién has nacido? Y después le da una maldición. Tú que ahora tienes vista, solo verás las tinieblas. Esa maldición es interesante porque Tiresias le va a decir cómo va a terminar Edipo, ¿no? Tú que ahora tienes vista, solo verás las tinieblas. Es decir, fíjense que Edipo, bueno, una vez que Tiresias le dice lo que le tiene que decir, ¿no? Le dice que él es el hijo de Layo, es el que lo asesinó, el que tomó el trono acostándose con su madre y que el que cometió el incesto, en fin, todo eso, le profiere la maldición, que él será ciego, es decir, que se identificará a Tiresias. ¿No? Edipo terminará ciego como Tiresias. No es esa la identificación analista que lo espera, ¿no? ¿No? Pero podríamos decir que el resultado de la intervención de Tiresias es que Edipo se identifica a él. Ahora bien, nosotros podríamos pensar, tomar la lectura freudiana, quedarnos de alguna manera en la lectura freudiana y pensar que
lo que ocurre con Edipo es que, bueno, por eso el sueño incestuoso es que va a ser castigado, aunque él no lo hubiera sabido, ¿no? Sin embargo, podemos ir un poquito más de que la lectura que hace Freud, porque, como les había comentado la vez pasada, Layo no era ningún nene de pecho. Recuerden que les comenté que Layo había seducido a un alumno suyo que le enseñaba a montar a caballo y lo raptó. Y a partir de ese rapto, este chico, este muchacho, o se suicidó o lo asesinaron, no se sabe muy bien. Y el padre de este muchacho le profiere una maldición. La maldición es: tu descendencia se autoeliminará. Es decir, que hay algo que Sófocles hace pasar en su relato, en su modo de armar el Edipo, y es que el hijo carga con los pecados del padre. La contaminación, el miasma, ¿no? La contaminación que hay que eliminar es ineliminable porque es transmitida de padre a hijo. O sea que el hijo carga con el pecado bueno, el pecado no era un término, ¿no? Carga con la contaminación del padre, carga con el asesinato que produjo Layo sobre ese hijo, ese muchacho raptado. Entonces, ¿cuál es la transmisión que se produce en esta obra de Sófocles? Se transmite solamente esta cuestión del deseo incestuoso y, digamos, la cuestión, la emoción agresiva sobre el padre, o lo que se transmite es que no se puede zafar, no ya del oráculo, sino del modo en que le fue transmitida le fue transmitido el linaje, ¿no? El pecado del padre, la contaminación del padre. A mí me parece que eso es un modo en que, Sófocles hace, hace la función de catarsis que tiene el- la tragedia griega. Esto creo que lo comenté la vez pasada. La tragedia griega tenía para el público, para la ciudad, la función de purificar los pecados o la contaminación de los grandes héroes mitológicos, porque el rey, el monarca, el tirano, se identificaba a los grandes héroes y el pueblo se identificaba al tirano. ¿No? Ahora, si el héroe era un caníbal, un incestuoso o un asesino, el pueblo podía identificarse a esas características. Y entonces había que purgar esas, esas fallas, esos defectos del héroe trágico a través de la obra trágica, ¿no? Produciendo entonces en el público el temor por si se identifica a lo contaminado y también la compasión por el destino del héroe, por el destino en este caso de Edipo, que se arranca los ojos y termina una existencia ciega y alejado de la ciudad. Bueno, yo dejaría por ahora acá, por hoy, así conversamos un rato. Bueno, Enrique, muchas gracias. Bueno, quien quiera, comentarios, preguntas, adelante.
Digo algo más, digo algo más. ¿Cuál es la verdad de una interpretación? O sea, ¿cuál es la verdad en términos de lo que dice el oráculo o incluso de la intervención de Tiresias? Bueno, la verdad, va a decir Lacan, se mide por los efectos, por sus consecuencias. La verdad se desencadena, dice Lacan. Lo que llamamos verdad no se puede ubicar en términos de verdadero o falso. No hay una verdad verdadera o falsa. La verdad es el efecto de verdad que produce, por ejemplo, el analizante, una intervención del analista. Por eso que una intervención puede ser inexacta, ¿no? Pero aún así desencadenar efectos de verdad. Eso entiendo que es lo que Lacan dice, hacer funcionar el saber en términos de verdad. ¿Qué saber? El saber que el analista recibe de la producción analizante, hacerlo funcionar en términos de verdad. Y aún que haga funcionar el saber en términos de verdad, introduciendo alguna palabra, algún significante, un poquito más de saber que haga sentido al enigma, no necesariamente eso hace que el enigma termine, se deshaga. Es decir, la interpretación puede aportar algo a lo enigmático del sufrimiento por el saber insabido, pero no por eso necesariamente cesa como enigma. Es decir, no está la expectativa de resolver el enigma completamente, porque la verdad solo se dice a medias. Entonces, cuando en los análisis nos encontramos con, bueno, ahora ya sé esto, ¿y qué hago con esto? ¿No? Una fórmula que los analizantes suelen decir. Bueno, es una verdad medio dicha. No hay todo para decir. Y llegar a ese punto de no hay todo es uno de los puntos que uno podría ubicar como una finalidad del análisis, ¿no? Trabajar lo enigmático, develar ciertos enigmas, pero no eliminarlos. ¿Mm? Es decir, no queremos que el analizante cuando se revelan enigmas se tire por el barranco como la esfinge, ¿no? Sí, Trudy, adelante. Perdón, es que todavía estaba terminando de escribir. Dos cositas que me llamaron la atención porque empecé a leer el texto de Edipo Rey. Una, al principio del texto, Edipo dice, ay, algo así como, pobres de ustedes, me dan lástima porque están viniendo a mí para un saber que yo conozco y para algo que yo conozca y no que ignore. Y otra cosa que me llamó la atención fue el rol de Tiresias. Y resulta que Tiresias no es ciego de nacimiento ni nada así, sino que queda él también cegado por una maldición de los dioses. Eh, y como para consuelo, Zeus le da la capacidad de la profecía, de verlo más allá de lo que verían los hombres, digamos. Entonces me parece muy interesante que él como canal de comunicación de los dioses también como que comparte, ¿no? Como que extiende esta maldición del no ver, pero mientras que para Tiresias el no ver viene de la mano con el saber cosas que no pueden ver los demás, para Edipo no necesariamente, y supuestamente Tiresias era el único humano que había podido ser tanto hombre como mujer. Entonces él como había sido hombre, había sido mujer, luego había vuelto a ser hombre. Entonces su saber, digamos, trasciende incluso estas identificaciones de sexo, de género. Entonces sí es un texto que es bien complicado y bien matizado con todas estas formas de saber y de dónde viene el saber, ¿no?
Y no solo eso de otra vuelta al tornillo en esta obra. Gracias, Trudy. Sí, Verónica. Sí, bueno, yo la verdad que son varias cuestiones y eh, que tengo subrayada, escrita en rojo, bueno, pero porque me parece como que es mucho en la clase de hoy. Hay como toda una primera parte, al menos para mí, y después toda esta distinción entre el saber y la verdad me parece muy interesante, que bueno, no, como que no, yo no alcanzás a, a metabolizar todo y está bueno porque, bueno, si tiene que quedar el enigma, van a quedar un montón de enigmas, este, pero yo pensaba en esta cuestión de que el tirano es por definición un parricida. Y pensaba en la cuestión del sujeto, eh, que todo sujeto, para verdaderamente llegar a tener una posición subjetiva singular, y esto puede llevar mucho tiempo, alguna vez tiene que haber sido un parricida y alguna vez tiene que haber dado un salto eh, al modo del héroe trágico. Digo, alguna vez hice una lectura sobre toda esta cuestión que no me quedó clara porque no me dieron lugar finalmente para exponer Tótem y Tabú, pero yo había leído un libro de Silvia Amigo que hablaba sobre el héroe trágico y sobre esta cuestión eh, de el salto que al menos una vez en la vida hay que hacer, y yo hoy, tomando lo de la cuestión me quedó muy grabado lo de la cuestión del parricidio, es esto de que entonces al menos alguna vez eh, uno tuvo que ser tirano, porque hay un salto que hay que dar en algún momento para poder matar metafóricamente, pero también realmente, porque a mí me parece que acá, atrás de todo esto que estamos hablando, está lo real. O sea, lo que no se puede terminar de decir es lo real que nos habita, ese vacío, ese agujero, que a su vez es lo que motiva muchas veces la angustia, el conflicto por el cual alguien llega a análisis. ¿Cómo se va alguien de un análisis? Yo me acuerdo que escuché hace 2 clases, me parece, decir que los análisis que por ahí llegan mejor a su fin son los que han tenido algún acontecimiento traumático infantil, no los que tienen muchas derivas pulsionales, que yo lo entiendo como mucha repetición, ¿no? Y como que no se percibe un núcleo real. Me quedo pensando en varias cosas, muchas, pero eh, el analista en algunos momentos desliza, deriva para que el enigma siga, pero yo creo que hay sujetos que empiezan un análisis y como que no están terminados de constituir subjetivamente en el fantasma. Es decir, que ahí hay que construir, va a haber tiene que haber intervenciones para construir cuestiones del sujeto. Y hay otros que a lo mejor las cartas les alcanzaron para tener un fantasma y las vueltas y todo, como para llegar más fácilmente a esta cuestión de que se está planteando como decir, bueno, me las arreglo mejor con el enigma, con el vacío. Y no sé, yo trataba de pensar en Freud, cómo él piensa, porque no me acuerdo de una, no lo estudié, pero cuando él habla del final, ¿cómo es el final del Edipo? En, y él habla de la histeria, si yo me puedo equivocar, y me hago cargo, la histeria, la homosexualidad
y habla algo de la normalidad, o al menos yo lo escuché así. Y en eso yo digo que él habla de la fantasía de la niña de tener un hijo del padre y del varón no me acuerdo. Pero bueno, en realidad todo esto lo que me trae a pensar es que Freud dice que esta tragedia, y leída de esta manera, es como el transcurrir de un análisis. Y bueno, yo creo que puede haber muchos condimentos ahí a partir de lo que dijo Freud, que por supuesto fue el maestro en esto, porque fue el que lo trajo y el que sigue vigente, en lo que agrega Lacan y cómo lo pensaríamos nosotros hoy a esto de que cómo sería el final del Edipo en la identificación sexual y en la identificación al objeto hoy. ¿Sería parecido a lo que pensó Freud? Y sigo insistiendo, lo que me llamó la atención es lo del tirano. Creo que el sujeto, al menos alguna vez, tiene que haber dado un salto grosso, tiene que haber sido un parricida. Me quedo ahí, tengo muchas cosas más, pero bueno. Bueno. Bueno, ¿querés ir respondiendo a algo, Enrique? Mientras se van armando. ¿No hay ninguna otra, ninguna otra intervención? Yo quería hacer, Ay, perdón, Marcela, dale. ¿puede Dale, ser? Marcela, y después Sonia. Bueno, No, no, dale, dale, vos y después va Sonia, dale. Que estás que desmuteada. yo tenía yo agarraba las cuestiones de la literatura, eh, sobre todo esto tan antiguo, siempre me llevaba a pensar lo estructural, digo, como relatos ¿por qué? Algo lo dijiste, ¿por qué un relato tan antiguo se sigue leyendo, se sigue insistiendo, sigue, por decirlo, pegando, ¿no? en la gente? Entonces ahí me parece que aparece algo de lo estructural. Y me llama la atención esto que vos mencionás, como que hay una intención. Ahí me hace dudar si será así, perdón, ¿no? Que lo ponga en duda. Me hace dudar si hay una intención de la tragedia griega de aterrar a la gente, tomando, sí cuestionando al héroe, pero de paso agarra como cuestiones muy estructurales. Si no se entiende, me esmero un poquito más. Gracias, Marcela. Sonia y después Daniela, dale. Buenas noches. Gracias, Enrique. Sigo por donde va Marcela de eh, cómo esta lectura esta vuelta que trae Freud es estructural. ¿Qué más es lo que está en juego? Pero también a propósito de eso, tú nos has, vamos a ver para leerlo igualito. Tú en alguna de las sesiones anteriores nos has dicho que pongo el contexto. Entre una pregunta y una respuesta hay un tiempo. Tú nos dijiste, el incesto es que no hay espacio, no hay temporalidad para la castración, no hay este espacio. Entonces aquí estamos hablando también de una situación incestuosa en lo real, en los hechos, pero se trata de una problemática que es estructural eh, sin llegar a estos desenlaces, aunque los incestos siguen ocurriendo, más del lado masculino hacia las hijas, hacia las nietas, hacia las niñas. Pero me quedo allí también como por dónde seguir. Es estructural, sigue teniendo vigencia, no es para llegar a los hechos como tal, sin embargo también ocurre. Y esa frase tuya me dejó como, la tengo ahí subrayadita para pensar cómo entenderla, cómo seguir dando la vuelta,
precisamente porque son situaciones que se ocurren. Los Gracias, deseos. Sonia. Daniela, adelante. Bueno, gracias, Enrique. Eso me quedé pensando que dialoga con el seminario de Patricia, algunos puntos que planteaste en relación al trabajo infantil, y de qué se trata, ¿no? La pregunta que instaura el niño, ¿no? De qué se trata el mundo en relación a la sexualidad y a la muerte. Si podemos pensar clínicamente que esa dificultad en transmisión, en la transmisión de los padres se da a partir del Edipo de los padres, ¿no? Hay algo del Edipo de esos padres que de alguna manera hacen que la transmisión tenga sus dificultades, ¿no? Y con respecto a eso, ahora siguiendo un poco el recorrido que estás planteando, me quedo pensando cuánto de la actualidad en relación a esto justamente, ¿no? De qué de estos padres, de alguna manera, jugando un poco con lo edípico, Layo le tendió la cama a Edipo para que él entrara, ¿no? Entrara en escena, digamos. No fue lo que sucedió en la tragedia no fue sin lo que su padre de alguna manera trazó. Hubo un trazado ahí, ¿no? Y con esto pienso en el texto Dos notas sobre el niño, que escribe Lacan, donde allí él plantea que algo así, para pensarlo, ¿no? Que el niño es el síntoma del niño es la verdad de la pareja parental. Entonces con eso quería como conversar, a ver, ¿cómo leemos nosotros la verdad del niño, ¿no? Que está bien, hay algo de lo sintomático que da cuenta de esa verdad, pero ¿cuál sería algo de lo más subjetivo del niño en relación a esa verdad que es del otro, de ese otro que tiene que ver con lo parental, ¿no? Y otra cosa es, en relación a esto de la identificación, me haces pensar si lo que soporta de alguna manera la identificación, si toda identificación, pensándolo clínicamente, soporta algo de la falla. Como que la falla es lo que instaura de alguna manera que esa identificación se produzca, ¿no? Bueno, está ahí. Gracias, Daniela. Silvina. Sí, bueno, yo me quedé pensando en nuestra práctica. Y cada vez, me permito decirlo, me vuela más la cabeza Freud y Lacan, porque pienso en esto que decías, Enrique, cuando responde, por ejemplo, eh, ante el maltrato, ¿no? Y también la importancia de nosotros como analistas, poder, a ver, digamos que trabajar desde nuestro lugar eh, con el velo necesario para no entregarnos o no entregarle al paciente, al analizante, algo que quizá en ese momento no puede soportar. Pensaba en esto de que efectivamente la verdad, ¿no?, se mide por los efectos, que a veces como analistas hacemos una interpretación, inclusive que en esos momentos hasta a veces nos atraviesa esto de cómo pudimos leer esto que trae el analizante, cómo pudimos pescar ahí ese significante. Pero claro, no va a tener valor hasta que no se mida por los efectos de interpretación en el analizante. Bueno, pienso en varios casos y eso me convocó
a traer esto, la importancia que ya sabemos que tiene en nuestra práctica, pero bueno, sigo pensando más aún en esto, ¿sí? Solo eso para compartir. Gracias, Silvina. Bueno, eh, Trudy traías lo de que Tiresias también fue maldito, ¿no? Es decir, que los dioses lo cegaron. Eh, de alguna manera seguimos con el tema de la transmisión, ¿no? Eh, porque los dioses lo cegan, pero al mismo tiempo le dan el poder de la adivinación. O sea, hay algo que se transmite, que se le transmite a Tiresias y que Tiresias vuelve a introducir como transmisión. Y en efecto, en la transmisión fundamentalmente, que me parece que trae Sófocles en su manera de relatar y de armar el escenario del Edipo Rey, lo que se transmite es el acto contaminado, el acto contaminante, el miasma, lo llaman, ¿no? La impureza. La impureza es el goce. Sí, cuando nosotros hablamos de impureza, ¿no? Como lo dice Platón ahí en la República, un deseo que no es necesario, ¿no? Uno puede decir que el goce es precisamente lo que no es necesario. El goce es impuro. Y entonces, contrario a Verónica, que todo sujeto es parricida, me recordaba cuando Freud hablaba respecto al hombre de las ratas, ¿no? Una situación que cuando el hombre de las ratas era chico y de pronto empezó a insultar, no sé si se acuerdan, y que le insultaba al padre, pero como no sabía las palabras decía, tú, mesa, lámpara, y que alguien dijo, ¿será un gran hombre o será un gran criminal? Y Freud dijo, bueno, una cosa no va sin la otra. Entonces el salto parricida, el salto contaminante, es el que todo sujeto podría dar, debería dar, es el que hace a la constitución misma de alguien que está saliendo de la esfera parental, la exogamia, que es su propio Rubicón, digamos, el paso del Rubicón. Pero eso implica el goce, porque de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que lo que se transmite del Padre, lo que nosotros podemos decir que se transmite del Padre, es su relación al goce. Eh, Podríamos ubicar algo de esto cuando Lacan habla en el seminario RCI de la perversión, es decir, de la versión del Padre, que es el modo en que el Padre goza, pero no de sus hijos. Eh, Esta es la cuestión, me parece, de estructura, lo que la, la tragedia de Edipo pone de manifiesto es que hay un goce transmitido de generación en generación y que es irreductible. Y que cada cual, cada sujeto, tendrá que dar ese salto en donde pone a jugar su goce para desprenderse de la escena parental. Si había, Marcela, si hay intención en la tragedia, eh, esto es lo que dice Aristóteles, no lo digo yo. Aristóteles es el que plantea que Aristóteles discute con Platón, porque Platón decía que había que expulsar a los poetas de la ciudad porque los poetas no trabajaban con
la idea, sino con los simulacros, y que entonces no servían a la República. Y Aristóteles lo que plantea es que el poeta, cuando arma esa escena trágica, permite una catarsis, permite una tramitación de las pasiones que no tiene que ver con el saber, ¿no? Que no es por la vía de la dialéctica, de la retórica, sino por la vía de la descarga, que por eso eran importantes los poetas. Bueno, podemos discutir Aristóteles, ¿por qué no? Eh, Daniela, claro, la dificultad de la transmisión es la dificultad respecto del goce de la transmisión. Cuando Layo le da el pie a Edipo, perdón que lo diga así, pues le da el pie, es decir, le perfora los tobillos y lo quiere arrojar a la muerte, hay una cobardía de Layo. Y es que no lo hace directamente, no lo mata directamente, ¿no? Porque la intención era, si va a ser fiel al oráculo, tenía que matarlo. ¿Ok? Tiene una desmesura Layo, una hibris, que es no hacerlo, tercerizar el rito, digamos, ¿no? Y ahí es que, bueno, Edipo sigue vivo. Pero efectivamente, la verdad del síntoma del niño, el síntoma del niño es la verdad de la pareja parental, es la verdad del goce ahí que no puede tramitarse, ¿no? Esa es la verdad del síntoma. Hay un goce ahí que, bueno, sobre el goce, por ahí un poco lo que decía Verónica antes con el tema del salto, ¿no? Eh, y de lo real. Sobre lo real de lo que es la experiencia humana, porque Freud lo trabaja en términos de sexo y muerte, solo puede haber traumatismo, solo puede haber agujero, y ese agujero es justamente esa falla donde, donde la identificación toma su lugar, pero no solo la falla en relación a que no puede rellenarse, sino en relación a la falta del padre, a la falta de los padres, ¿no? Hay una... Lo que no se puede soportar es eso, ¿no? Te traía Silvina, ¿no? Lo insoportable no es que sea insoportable porque no me lo banco, no lo soporto, sino lo insoportable es que no hay un soporte para transmitir eso. El goce siempre va por fuera de la posibilidad de transmisión de lo imaginario simbólico, por fuera del sentido. Eva, estabas pidiendo la palabra, ¿no? Perdón, estaba escribiendo, adelante, Eva. Sí, en relación a eso, si el padre transmite su relación al goce, no sé, acá en Edipo el tema de la castración, digamos, porque también eso transmite el padre. Eso por un lado. Y por el otro lado, acá en el texto, cuando Tiresias en un momento, mejor dicho, le dice Edipo, bueno, lo leo acá, que está bueno. Dale, Dice, cuando habla de la esfinge, el enigma no era propio de que lo discurriera cualquier persona que se presentara, sino que requería arte adivinatoria que tú no mostraste tener. Dice, y yo, Edipo, era el que nada sabía. sí, Después, Tiresias le dice, bueno, que él quiere responder a eso, que tiene el derecho de replicar, y entonces le dice, también yo tengo derecho a ello, ya que no vivo, ya que, perdón,
ya que no vivo sometido a ti, sino a Loxias. En mi versión, Loxias tiene que ver significa oblicuo, oblicuo, y eso hace alusión a las respuestas ambiguas del oráculo. Entonces, el oráculo, digo, emite una frase, digamos, sin sentido. El enigma, o sea, una verdad sin sentido. Eh, y bueno, entonces eso, no sé, eso engendra significación, digamos. ¿Qué significación? ¿Cuál es el sentido justamente que engendra? O sea, sí, ¿cuál es el sentido que surge de la significación? Y bueno, y en relación a eso, la castración. Bueno, medio me enredé. ¿Cómo se podría pensar? Eh, Lacan va a decir en algún momento que el enigma es el colmo del sentido. Parece paradójico, ¿no? Pero si lo tomamos desde este sesgo, si el Edipo lo que fuera, el Edipo, si el oráculo lo que fuerza es una interpretación en términos de sentido, entonces el oráculo es el colmo del sentido. Lo que pasa es que puede estar sujeto a múltiples sentidos. Lo de oblicuo no lo tenía. Después, si podés, Eva, decime en qué frase está, en qué numeración lo puedo buscar. Si es que lo tenés numerado. Porque me parece interesante lo de oblicuo. 400, 426. 426. en la No, edición de Gredos, no, yo la tengo al perdón. 415, Ah, 410. 410. Y está en 410. un pie de página, ¿no es cierto? Sí, ¿Lo tenés en sí, un pie sí, de sí. página, Eva? Sí, 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 exactamente. Este es de Planeta, pero sí, está al pie de Yo, página. Es yo un lo leo porque lanzamiento quizás 24. aclara. Dice, el epíteto de Apolo Loxias está conectado con el adjetivo loxos, oblicuo, y hace alusión a las ambiguas respuestas del oráculo. Ujú. bueno, gracias por esa precisión, eh, porque cuando Sócrates, en los textos de Platón, ¿no? Nos hace conocer el saber del esclavo, un saber no sabido, a partir de calcular la medida de la diagonal, la medida del doble de un triángulo, de un cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes que están el cuadrado y le pregunta al esclavo, bueno, ¿cuánto debería medir el lado de un cuadrado que tenga el doble de superficie? Finalmente la resolución es diagonal, ¿no? La resolución es ir no por los lados, sino por la diagonal, o sea, por lo oblicuo, Ujú. ¿no? Que es la misma solución que toma Cantor para los números transfinitos. Utiliza también la diagonal, y que también retoma Lacan cuando retoma el juego de los prisioneros en el seminario 21. Dice que los prisioneros concluyen de través, es decir, también de forma oblicua o diagonal. Me parece que es muy preciosa esta mención, porque efectivamente la frase oracular solo puede entenderse de través, oblicuamente, en diagonal. No hay modo
de tomarla de otro modo, porque finalmente termina siendo como la raíz de dos, irracional. No es racional la lectura del oráculo. Por eso me gustó la precisión. Mm. Bueno, súper. Bueno, ¿Les Para- parece que continuamos? Sí, decí Eva, dale, sí, No, adelante. no, no, en relación Pues, a los racionales, que los griegos decían que los irracionales no había que meterse con eso porque engendraban demonios. ay, sí, 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 sí. Marcela quería decir algo y sí, cerramos. Dale. Estás muteada, Marcela Goodman. No, Ay, la sí. Goodman. No, está por ahí medio largo, un poco profundo, pero bueno, lo comento. No, recién acabo de por ahí cerrar algo, una duda que yo tenía, que habías comentado un momento que cuando se responde a la pregunta hay algo incestuoso, ¿no? Y que estaba en Edipo esto. Pero me parece que lo entendí con esto, cuando vos hablaste que, a ver si es así, el error trágico de Edipo, pregunto, ¿no? Era entonces preguntar por el saber y y adquirir la respuesta que de última fue incestuosa, porque supo del incesto. Entonces, el error trágico sería esto de querer saber, y me pregunto, ¿qué consecuencias puede tener esto para la clínica del psicoanálisis hoy? Y después, bueno, escribí en el chat antes, a ver si, pero lo leo porque es medio largo. No, en realidad es porque Lacan habla, hoy se habla de, ahí es una época post-edípica, ¿no? Como que ya la estructura del Edipto ya, o del nombre del padre, ¿no? Ya se habla de la pluralización del nombre del padre, ya no va más. Por lo tanto, en tanto hay pulverización, ya no hay Edipo, ¿no? Quería ver esto también hoy en la clínica hoy, ¿no? Entonces sería que Edipo ya no nos convoca esto que vos no, Enrique, planteabas al principio. ¿Por qué todavía Edipo sigue, el relato de Edipo sigue convocando, inquietando, ¿no? Y después me acuerdo del libro El mito del nacimiento del héroe de Rang, ¿no? Porque habla de la rivalidad de padre e hijo. Ahí veo algo por ahí como creíble, ¿no? Porque habla de la rivalidad entre padre e hijo, que bueno, para el padre el hijo no lo tiene que superar y el hijo no quiere ser superado el padre, y ahí me parece que se arma todo un tema súper yoico, ¿no? Y bueno, me pregunto si el tema del psicoanálisis sería entonces poder superar al tirano, ¿no? Que sería el padre, ¿no? Y este salto de Rubicón. Y eso sería, bueno, como destituir el ideal, bueno, esto, ¿no? Pero me quedó ahí lo de la época post-edípica, ¿no? Que se está hablando tanto ahora, de la época actual. Bueno, esto, no sé si es Bueno, muy largo, perdón. Y a una, esta hora de la noche. No, perdón. mínimamente, el error trágico depende de quién lo lea, porque algunos leen que el error trágico es querer interpretar el oráculo con la razón, ¿no? Al modo en que interpretó el enigma de la esfinge. Holden dice el error trágico es tomar lo, lo, lo político como religioso, ¿no? O bien tomar lo universal como particular. Cuando él pregunta, bueno, ¿y quién fue el asesino del Ayo? Ahí hay algo particular que lee en forma particular una sentencia oracular que es universal. En cuanto a lo posedípico, yo soy más partidario de pensar, o lo que estoy intentando transmitir, no sé cómo lo estoy logrando, es que Edipo es la matriz simbólica de la transmisión de la falta ligada al goce. Y que eso, más allá del modelo que tomemos para eso, o del cuento, o del argumento. Entonces, pulverización del padre, bueno, sí, podemos llamarlo así. Pero me parece más importante ubicar la cuestión lógica del Edipo más que la cuestión de los personajes. Bueno, Nos vemos la continu- nos vemos la próxima. Dale, sí. Muchas Gracias. gracias, Gracias. muchas gracias. Buenas Chao. noches. Chao, Próxima. hasta la próxima. Gracias.